Y he puesto por título el antídoto para el error. Cuando una serpiente muerde a una persona, lo único que le puede salvar es el antídoto, ¿verdad? Es la única cura, no hay otra cura. Y entonces, hoy quiero ver en esta epístola segunda de Pedro, ¿cuál es el antídoto para el error? Hermanos, sin importar cuál sea la profesión de uno, la vocación que pudiera usted tener, siempre vamos a tener preguntas, tener dudas y saber qué hacer, qué decisiones tomar. Por ejemplo, un albañil que está haciendo una construcción, su preocupación ¿cuál es? Que la pared esté como recta, ¿verdad? Porque imagínense una pared que esté así media o media inclinada así, ¿verdad? No, como que no está bien, ¿no? El escritor, ¿no? El que escribe una carta, un ensayo, un libro, ¿qué tiene que preocuparse? Que lo que está escribiendo esté bien escrito. No como se escriben a veces en Facebook, ¿no? No, es que yo escribo así para ahorrar, dicen. Bueno, vamos a creerles. Entonces, pero un escritor tiene que tener una buena ortografía. Eso, ni hablar. En la cocina, por ejemplo, las hermanas, ¿cuál es la preocupación de las hermanas cuando están cocinando? Bueno, que si va la comida que están preparando tiene que tener el debido nivel de sal. Porque sin sal, como que no sabe tan bien. Y salado, peor. Si lleva de repente pimienta, que lleve la pimienta apropiada, porque tampoco no puede excederse. Si se pone ajos, también el nivel apropiado le da un rico sabor. Pero si se pone exceso, ¿qué pasa? ¿No? Y a veces ni lavándote los dientes bien, ¿no? O sea, entonces la preocupación de la que cocina es que la mezcla, ¿verdad?, de las especies sea en el nivel apropiado. En todos estos casos, la única forma de poder saber si está haciendo lo correcto es consultando la norma que está escrita. Para la ortografía, la norma está ¿en dónde? En el diccionario. Allá en el Perú le decimos el mataburros. Porque cuando una palabra no sabes, vas y consultas ahí en el diccionario. Para la pared, ¿cómo saber, cómo el albañil tiene que saber que esa pared está derecha? Bueno, ahí hay lo que se llama la plomada, ¿no? Que se pone ahí, o los niveles, el nivel que hay, ¿no? Que tiene que estar derechito el agua en el nivel correcto. No es agua, es un líquido realmente, ¿no? Que lo ponen ahí y saben si está o no está, ¿verdad? Entonces, eso ayuda. Para la persona, el ama de casa que está cocinando, tal vez sea la receta que tiene, ¿no? De internet, que ahora sacan muchas recetas de internet y por eso hacen muchas cosas. O tal vez podría ser, ¿qué cosa? El paladar. Porque tiene una costumbre, ¿verdad?, de cocinar. Ahora bien, habiendo dicho que siempre hay preguntas y hay formas de conseguir las respuestas de diferentes maneras, ya vimos cómo se puede conseguir, ¿qué de la vida moral y espiritual de todas las personas? Uno no puede evitar que se levante un falso maestro aún dentro de la iglesia. O que venga encubierto, ¿no? Con cara de piedad, dice la palabra, ¿no? Que venga y que aparente ser, ¿qué cosa? Verdadero, ¿verdad? No podemos evitar que surjan esos falsos maestros. Pero sí podemos evitar que propaguen ese error. ¿Cómo vamos a evitar? Sabiendo nosotros cuál es la verdad. O sea, saber la verdad va a marcar una diferencia, porque no te vas a dejar llevar por cualquier tontería que a veces te puedan decir, que puede parecer bonita, pero uno no se deja llevar porque parece bonito, sino porque se ajusta a la verdad de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? ¿Verdad? O sea, porque estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, la ignorancia, es decir, el no tener el conocimiento de la palabra, eso es ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es un camino que va a conducir a toda clase de percances, a equivocaciones, a esclavitudes, incluso a rebeldía. Es por ignorar la palabra. En los días del apóstol Pablo estaba ya, estamos hablando de Pedro, ¿no? Del apóstol Pedro,
Él vio pues algunos síntomas como estos, que estaba como permeando algunas cosas que no se ajustaban a la palabra. Y entonces él escribe esta segunda carta. ¿Con qué motivo? Con la finalidad de amonestar a los creyentes de cómo debería ser su comportamiento frente a los falsos maestros. ¿Cómo tienes que enfrentarlos? Él estaba viendo por discernimiento un porvenir, un futuro amenazador, y les está ofreciendo el antídoto en contra de ese error. ¿Cuál era el antídoto? El conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y esta epístola de 2 de Pedro nos hace recordar algunas palabras de Jesús ahí en el Evangelio de Juan 8, 31 y 32, que dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, fíjense, es condicional. Si vosotros permanecen en mi palabra, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De toda esa falsedad que muchas veces se puede estar diciendo. De mucha falsedad que pueden estar por aquí, por allá, poniendo chismes, etcétera, etcétera. Pero es la verdad de la palabra de Dios. ¿De qué otra falsedad? De la falsedad que el mundo también disipa muy rápidamente. Ahora, quiero que entiendan esto. No solamente se refiere a la acumulación de mayor conocimiento. Es que yo sé más de la Biblia. No. Tiene que haber una aceptación de esa palabra, pero también una asimilación de que Dios ha revelado esta palabra, la cual nos va a motivar a nosotros a obedecer. Porque no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, en el primer versículo de esta epístola de 2 de Pedro marca claramente que el autor es pues el apóstol Pedro. Y aunque han habido serias discusiones entre eruditos, entre grandes teólogos, de que piensan algunos que no es el autor, sin embargo, los padres de la iglesia primitiva no encontraron razones para rechazarlo, sino que ellos también afirmaron que el autor de esta epístola era el apóstol Pedro. Por lo tanto, nosotros también lo consideramos que efectivamente es el apóstol Pedro el autor de esta epístola. ¿Cuándo fue escrito esto? Bueno, para tener una idea, esta carta, esta segunda epístola de Pedro fue escrita casi al final de los días del apóstol, ya casi para terminar sus días. Puesto que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón y su muerte debe haber ocurrido más o menos en el año 68, entonces tendríamos que decir, si ya estaba al final de los días, esto tendría que ser entre el 66 al 68 mismo que fue escrita esta epístola. Y lo sacamos por deducción, básicamente, ¿no? No hay un libro histórico que nos diga, pero por deducción podemos sacar un rango de esas fechas. ¿Cuál es el propósito de esta escritura? El propósito de la segunda epístola de Pedro. Hermanos, si alguien en la iglesia primitiva sabía de la importancia de estar alerta, era Pedro. Definitivamente. En sus primeros años como discípulo del Señor, él muchas veces se sentía demasiado confiado cuando el peligro estaba cerca. Ya lo hemos visto o lo vemos en los evangelios. Entonces muchas veces él no tomaba en cuenta las advertencias que Cristo mismo le estaba haciendo, su maestro le estaba haciendo. Actuó a la ligera cuando él debió haber esperado. ¿Sí recuerdan ustedes? ¿No? Y se quedó dormido cuando él debería haber estado orando. Y habló cuando él debería escuchar. ¿Se dan cuenta? Pero todo eso es un proceso. Por eso cuando vemos que alguien que está empezando y comete unas barbaridades, usted no, tranquilo, ¿verdad? Ayudarlo para que se levante. Algún día de repente será un Pedro como el que está hablando ahora con toda esa experiencia. Entonces, pero a pesar de todo lo que pasó Pedro aprendió la lección.
Y Él quiere ayudarnos, pero también quiere que aprendamos a fin de que nosotros no nos dejemos arrastrar ni engañar. En la primera epístola, que ya lo vimos la semana pasada, Pedro recalca la gracia de Dios. Pero en esta segunda epístola, el énfasis que Pedro está poniendo es en el conocimiento de Dios. Muchos le dan más énfasis a los falsos maestros. Pero realmente se muestran los falsos maestros para que la gloria de Dios sea mayor. Porque dice, conociendo más a Dios, esos falsos maestros no te van a engatusar. Es más o menos lo que Pedro está diciendo. Pedro se sentía alarmado, desde luego. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros habían comenzado a infiltrarse dentro de la iglesia. Y él hace un llamado a que estos cristianos que estaban siendo de alguna manera infectados con este virus de la falsedad, le dice, crezcan, necesitan fortalecer su fe. ¿Para qué? Para que puedan ustedes detectar cuando un falso maestro está trayendo falsedades. Así que Pedro se preocupa en enfatizar fuertemente la autenticidad de la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino que hay un punto aparte, hay una nota aparte, dice que tú tienes que mantenerte firme en el conocimiento, que tienes que poner tu fe mucho más sabiendo que Cristo regresa pronto. Habla de la segunda venida de Cristo y eso tiene que traernos esperanza siempre. Así que fíjense, sabiendo que le quedaba poco tiempo a Pedro, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, en el versículo 14 y 15 del capítulo 1 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, ya Pedro sabía que le quedaba poco tiempo, ¿se dan cuenta? Ahí va la relación. Y que estas iglesias estaban enfrentando un peligro inminente. ¿Cuál era ese peligro? Bueno, en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y el día de hoy también en algún momento podría ser que se levantare por ahí algunos falsos maestros. No, es que no enseñan ahí como tiene que ser. Y así acá, no, también se van a levantar. Acá dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. ¿Sabe cómo lo van a introducir? Encubiertamente. No son tan valientes, ¿se dan cuenta? Lo hacen ¿cómo? De manera encubierta. Encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras. Y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones. Es decir, algunos se van a ir, pues, siguiendo esas cosas, esas falsas enseñanzas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué palabras tan duras, hermanos. ¿Sí? ¿Entendemos que son palabras duras? Entonces Pedro sabía que era el final de sus días y entonces él escribe esta carta y él sabía que las iglesias estaban enfrentando un peligro inminente. Entonces él hace un llamado a los lectores ¿a qué? A despertar su memoria, es decir, lo que habían aprendido. Allí en el versículo 13 del capítulo 1 dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es decir, despiértense porque ustedes ya saben, están como medios aletargados, pero ¿sabe qué? Necesitan despertarse. Y estimulen su pensamiento, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, despiértense.
Traigan a la memoria cosas que ya le hemos enseñado, que ustedes ya saben, que los profetas explicaron. Es decir, no se dejen engañar por cualquier cosa. Recuerden eso que estaba ya escrito, aquella enseñanza que ya se fue expuesta. Y no se dejen engañar. Y luego dice en el versículo 15 del capítulo 1, para poder recordar sus enseñanzas, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué está haciendo Pedro? Si usted se da cuenta, de alguna manera lo que está haciendo Pedro es retar a la audiencia, retar a estos oyentes, ¿verdad? A estos, no oyentes, a estos cristianos que iban a ser receptores de la carta, a ser más maduros en su fe. Y no solamente más maduros. ¿Y cómo van a ver esa madurez? Bueno, se va a ver añadiendo a ella, a su fe, algunas virtudes cristianas específicas, a fin de que se conviertan en cristianos productivos y eficaces en su conocimiento o en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Pues en el versículo 5 al 9 del capítulo 1 nos dice lo siguiente: y vosotros también, poniendo toda diligencia. Diligencia es ponerle todo el empeño como tendría que ser, ¿verdad? Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, a esa fe que ya tienes, a esa fe añádele, ¿qué cosa? Virtud. O sea, no te quedes con tu fe nada más. A esa fe añádele virtud. Y a esa virtud, ¿qué le añades? Conocimiento, del que está hablando, lógicamente. Añádele, o sea, no te quedes con solamente la fe, añádele virtud. Ya tiene la virtud, añádele conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué tienes que añadirle? Dominio propio. Y al dominio propio, añádele paciencia. Y a la paciencia, añádele afecto fraternal. Y al afecto fraternal, añádele amor. Alguno puede decir, yo tengo amor, pero ¿sabes qué? Si no tienes paciencia, no tienes amor. El amor es la cúspide de todo lo demás. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Fíjese, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, si no te portas diligente en esto, te estás olvidando cuánto el Señor te perdonó. Porque ese gran perdón que has recibido de todo, ¿no?, los pecados, es lo que te tiene que impulsar a portarte diligente. Es lo que está diciendo. Los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento fueron expuestos como ejemplos de autoridad por su fe, ahí con el mismo apóstol Pedro. Pedro deseaba en su corazón que los hermanos se hicieran más fuertes en la fe. ¿Para qué? No para que se crean mejores que otros, no, sino para resistir a los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que estaban de alguna manera afectando de manera negativa. Porque alguien que habla falsedades nunca afecta positivamente. Siempre va a afectar de manera negativa. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Siempre. ¿No? Entonces, en su denuncia de ellos, él describe su conducta, su condenación y también sus características que ya lo leímos hace un momento. Pedro enseña que para los cristianos el recordar la segunda venida de Cristo tiene que ser un incentivo para nosotros vivir una vida santa. Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Imaginemos el siguiente cuadro. Yo sé que acá hay una maleta que me gusta. De repente no hay nadie acá. Entonces, ay, mira qué padre que está acá y yo voy a llevar. Finalmente nadie me ve. Pero no me estoy portando santamente. Pero si yo recuerdo que Cristo viene, imagínense,
No, pues yo no, ¿cómo estar haciendo esas cosas? Estoy hablando, no porque pierdo la salvación, no tiene nada que ver, sino que estoy prácticamente no portándome a la altura de un hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Sí comprenden la idea? Entonces, el hecho de saber que Cristo viene, ¿cuándo? No lo sé, pero viene. Necesito yo vivir esa vida de santidad, no porque voy a hacer más méritos, ya eso lo hemos explicado, pero tiene que ser un incentivo, ¿verdad? A vivir cada día una vida santa. Dice en el capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Así que después de todo esto, Pedro les está animando a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Posteriormente concluye con una palabra extraordinaria, dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así termina prácticamente esta epístola. Habiendo hecho un breve resumen, ahora vamos a ver algunos versículos clave. Realmente, pues para mí casi todos serán claves aquí nuevamente, pero creo que siempre hay algunos versículos que son sobresalientes. Así que vamos al capítulo 1, versículo 3 y 4. Miren ustedes. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese usted, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo que está acá Pedro queriendo probar es cuán beneficioso y hermoso es Dios para quienes, para todos aquellos que son sus hijos, que los trajo a la luz, que les ha dado todo, dice, todo lo necesario para la preservación en esta vida terrenal, pero que también han sido renovados en una vida espiritual, como adornándonos con la piedad. Porque nosotros no tenemos de por sí, no somos piadosos. Esa es una obra que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo Él por su poder. Cuando habla de su divino poder, ¿sabe qué está diciendo? Está hablando de esa infinita bondad de Dios, la cual estos creyentes a quienes estaba dirigiendo habían experimentado de tal manera que ellos ahora, teniendo entendimiento de esta verdad, ellos pudieran mantenerse firmes. O sea, ustedes pueden venir los falsos, ¿saben qué? Pero ustedes no están solos, ustedes pueden ponerse firmes porque Dios les ha dado todo para su vida diaria. O sea, no están solos, ustedes podrán pensar, pero no, ya les ha dado. Y ese dice, y cuando habla aquí de ese divino poder, habla también de esa benevolencia perpetua hasta el fin. Lógicamente, exceptuando cuando somos nosotros mismos quienes rompemos esa relación, esa comunión con Dios por nuestra incredulidad. Ese es otro asunto. Todas las necesidades, tanto para desenvolvernos en la vida, como para manifestar la justicia o la santidad, es decir, la semejanza de Dios, a Dios en este mundo, no tenemos que pedirla, ya nos pertenecen. Ya han sido dadas a nosotros. Eso significa que cualquiera que haya venido genuinamente a Jesucristo, sin excepción, ha puesto su fe en Jesucristo, se ha arrepentido, ha sido salvo, ¿sabe qué? Tiene todo cuanto precisa para poder afrontar este camino o esta vida en este mundo. Lo dice Pedro con mucha claridad. Dios no solo ha dado lo necesario para la vida y la piedad, sino que también nos ha dado algo extraordinario. ¿Sabe cuál es? Su palabra. Su palabra para poder desarrollar eso. No nos quedamos en un status quo,
Siempre vamos a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y estas promesas son, dice, grandísimas. ¿Por qué dice grandísimas? Porque vienen de un Dios grande y conducen a una vida grandiosa. Y son preciosas porque su valor pues sobrepasa cualquier cálculo que podamos nosotros tener. Sobrepasa los bitcoins que están de moda últimamente. Los bitcoins son un tipo de moneda, las criptomonedas que se denominan, y que empezó pues con un costo muy bajo y ahora creo que están cerca de los $9,000 cada bitcoin. Mucho más precioso que eso son las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Si perdemos la palabra de Dios, no hay manera, escúcheme, no hay forma de reemplazarla. Si nosotros queremos con argumentos humanos ir en contra de los falsos, no hay forma de poder ganarles. Ahora no se trata simplemente de ganar, sino de repeler esos ataques. Cuando el pecador cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para impartirle vida y una nueva naturaleza. Recuerden, para que alguien llegue a ser salvo, tiene que tener fe en Cristo. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Un bebé tiene la naturaleza, el ADN de sus padres. Una persona nacida del Espíritu tiene la naturaleza ¿de quién? De Dios. ¿Sí? ¿Captamos la idea? Claro. El pecador perdido está muerto, pero el creyente está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque participa de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. El pecador perdido pues está descomponiéndose debido justamente a esa naturaleza corrupta. Pero el creyente, el cristiano, aquel que es salvo, él puede experimentar una vida dinámica de santidad. No porque tenga demasiadas fuerzas, sino porque posee otra naturaleza, la naturaleza de su Padre Celestial. Y esa es la diferencia. ¿Sí comprendemos eso? O sea, de tal manera que ninguno se puede alabar, es que yo soy más santo que él. Pues, ¿se dan cuenta? Pues, es que no puedo. No, hay que examinarse, porque si somos hijos de Dios genuinamente, tenemos todo para esta vida. Versículo 8 y 9 del capítulo 3. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los seres humanos creo que somos los más impacientes. Los más impacientes, comparado con todos los seres que hay, no creados. Y esta impaciencia se manifiesta pues desde la primera generación. Hablo de los cristianos. ¿Cuándo vuelve el Señor? Se preguntaban los primeros creyentes, los primeros cristianos, ¿no? ¿Cuándo viene, no? Quizás usted también se esté preguntando desde cuando usted ya conoció a Dios. Ay, que me dijeron que ya Cristo venía pronto, pero no, pues ya pasaron algunos años y no lo veo. Así que vamos a aprender aquí algunas cosas en cuanto al tiempo del Señor. El tiempo del Señor opera de diferente manera, de diferente forma al tiempo de nosotros. Los seres humanos nos dejamos llevar por el tiempo cronos, de donde viene cronómetro, ¿no? Reloj. Para nosotros nuestro tiempo es segundos, ¿verdad? Minutos, horas, días, semanas, meses, años, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios no es cronos, el tiempo de Dios es kairos, es decir, tiempos de oportunidades o tiempo propicio se dice. El tiempo que Dios estima propicio, ese es su tiempo. Y no se parece en nada con nuestro tiempo. ¿Por qué no ha venido? Porque Él quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué no quiere? Porque lo acabamos de leer aquí. Dice, sino que todos procedan, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El deseo, el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero todos van a proceder al arrepentimiento, evidentemente que no, pero ese es el deseo de Dios. El Señor va a esperar o está esperando el momento oportuno para su venida. Su tiempo, el kairos de Dios. ¿Sí comprenden la idea? O sea, son cosas diferentes. Mientras que para Dios se mide por tiempos de oportunidades, en el cual Él entiende, de acuerdo a su gran sabiduría, que es el momento adecuado. Ese es kairos. Mientras que para nosotros es cronos. Mamá, mira que esta Navidad cómprame tal cosa. La mamá dirá, ay, pues voy a intentarlo, Se llega y ya está. Mamá, ¿a qué hora me vas a comprar? Mira, ya estamos a 22, a 21 y no me has comprado. ¿Por qué? Porque el niño está midiendo su tiempo en cronos. Y tú le oras y dices, Señor, para esta Navidad necesito. Bueno, y Dios dirá, no es cierto, yo según mi gran sabiduría no creo que tú necesites. Yo te lo voy a dar, pero tal vez sea de aquí a 2 años. O tal vez tú lo necesitas, pero en mi presciencia, en mi conocimiento anticipado, tú lo necesitas en marzo todavía, así que en marzo te lo voy a dar. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Ese es tiempo de oportunidades, no simplemente donde Dios, Él entiende que es el mejor momento, es donde Él hace algo. Tiempo kairos, tiempo cronos, son cosas diferentes. Entonces, siempre el Señor esperará el momento, en este caso, más oportuno para su venida. El tiempo del Señor también opera de acuerdo a ¿qué? A su paciencia, hermanos. El Señor no se retrasa, pues el Señor no estableció fechas cronológicas para este fin. No dijo, dentro de 1000 años, no. La paciencia del Señor, si usted se da cuenta, siempre, entiéndalo bien, la paciencia del Señor siempre va a operar a favor de esta humanidad perdida. Siempre. Es extraordinario. En una oportunidad, yo recuerdo, iba muy bien en la parte económica y de pronto comencé a tener un poquito de dinero y comencé a ahorrar. Dije, Señor, tú me estás dando porque en tu sabiduría sabes que lo voy a necesitar. Y ahí en un momento no lo necesité, pero se presentó una situación y dije, ya sabía que tú sabías, Señor, que yo lo iba a necesitar. Aunque yo no te había pedido, yo no había orado por eso, pero tú en tu tiempo, en tu presencia, tú sabías y por eso me lo diste. Alabado sea tu nombre. Que no esperaste hasta que yo te pidiera. O sea, pero fue en el tiempo de Él. Dije, no, yo voy muy bien, no necesito. Cuando de pronto la situación, y justo era todo lo que yo necesitaba para poder salir de ese apuro. Hermanos, qué diferente, ¿no? El tiempo del Señor, en este caso que hemos leído acá en 2 de Pedro, pues opera esperando el arrepentimiento de los hombres. Es lo que dice acá. El propósito salvador del Señor, Él está operando aún dentro de la historia. El propósito salvador es generoso para alcanzar a todos aquellos que van a venir a su camino. La preocupación mayor de los creyentes no debe ser la fecha de la segunda venida, que algunos haciendo cálculos, esto y aquello, no. Debemos esperar confiados ¿en qué? Confiados en la gran sabiduría del tiempo del Señor, que Él vendrá cuando Él entiende que es el mejor tiempo para toda esta humanidad. Entonces, frente a eso, cuando comenzamos a pensar así, ya nos relajamos, ¿no? Es que, mire, escuché en internet, vi que porque pasó esto, ya viene Cristo. Y no sé, pues, que venga, está bien, estamos listos. Y si no viene, pues también estamos listos para la tumba. ¿Sí entendemos eso? O sea, ya no nos preocupamos. Mire, que nació una profecía y todo. No. Hay un pastor africano que está muy popular. No me acuerdo, ahorita se me fue o creo que mi memoria lo quiso sacar el nombre, y que viene y muy profeta y que haciendo muchos milagros y todo, y que haciendo tantas cosas,
¿sabe qué? No pasó nada. Eran puras mentiras. Pagaban a gente para que hacerse los que estaban enfermos y proclamó que venía en una determinada fecha. De hecho, esto ya pasó en años anteriores. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Incluso acá en Monterrey hubieron unas, acá ¿cómo se llama? Por la Diana. Ahí pusieron unos tremendos anuncios, ¿no? Del día que Cristo venía y no vino. Estamos ya finalizando este año 2017. Y ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la Navidad. No se ponga triste porque pues estamos con Él. Va a ser la mejor Navidad. ¿O no? Los solteros se ponen tristes porque no se han casado. No. Tranquilos, tranquilos. Porque estar allá va a ser mucho mejor. Recuerde lo que dice el profeta, ¿no? Ezequiel creo que es y Efesios nos dice que hemos sido creados para su gloria. Para su gloria. Ok. Entonces, el resumen que Pedro ofrece al final de esta carta es bastante acertado. Miren, acompáñenme al capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjense, les llama inicuos a los que se infiltran y meten ahí cosas que no son. No es cualquier cosa, está hablando fuerte Pedro, ¿no? Y luego dice, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así sea. Este es un consejo, hermanos, que convenía tanto a los creyentes de esos tiempos, ¿verdad? Pero también a nosotros nos compete. ¿Por qué? Porque los falsos maestros siempre han existido. Vienen con su carita de que parecen buena gente, ¿verdad? Pero a la final lo único que pretenden es sacar provecho. Ahora, aquí hay 4 afirmaciones en el capítulo 3 de la palabra amados. Cuando dice amados, ¿se refiere a incrédulos o a creyentes? Desde luego a creyentes como nosotros, ¿verdad? Entonces usted dirá, esa pregunta qué ridícula del pastor, ¿verdad? Pero estoy para que se despierten algunos nada más, ¿no? Entonces, fíjense. El resumen de lo que el apóstol quería enfatizar aquí en su segunda carta, en el versículo, se lo leo rápido, estoy hablando del capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, amados, tener memoria. O sea, recuerda esto. En el versículo 8 del mismo capítulo 3 dice, amados, nuevamente, está hablando a los cristianos, ¿verdad? No ignoréis, fíjese usted. Y en el versículo 14 dice, amados, procurad con diligencia. Y en este versículo 17 termina y dice, amados, guardaos. Guardaos. Y esta palabra guardaos, traducida literalmente, quiere decir, estate constantemente en guardia. Si estás constantemente en guardia, nadie te va a sorprender. Cuando estaba en el ejército, a veces nos tocaba hacer la guardia en la noche. Y estaba en el ejército cuando fue una época de terrorismo en mi país. Y entonces yo era policía militar. Yo era el más chaparro de todos. Todos eran más grandes que yo, ¿verdad? Yo era el más chaparrito. Y era policía militar. Y tenía que estar cuidando la comandancia del ejército, las viviendas, las entradas, las garitas de control para el acceso a las viviendas, o sea, lugares importantes. Y tenía que estar constantemente, ¿cómo? Lo que acababa de decir. Claro, en guardia, constantemente. Y estabas ahí poniendo las caras así,
No, como para impresionar. Y pues tienes unas botas, así todo ahí, ¿no? Y estás ahí. Y que el fusil, ¿no? Ahí. Ahí. Y pasaban y lo mirabas y con la mirada nomás los manejabas a la gente. ¿Verdad? Y estabas atento, ¿por qué? Imagínense que un terrorista venga ahí. ¿Cómo tenía que estar? Constantemente en guardia. Porque los terroristas se podían disfrazar de gente indulgente, de pordioseros, de vendedores ambulantes con su carretilla. Y de inmediato estaban como a 20 metros. Esta es zona restringida, retírese. No sabía si era o no. No era que seas malo. Teníamos que estar en guardia. Y simplemente teníamos que... O sea, constantemente. Esa es la idea. Guardaos. Tienes que estar constante, no poner cara de malo, ¿verdad? Pero constantemente en guardia. Cuando te viene, hermanita, mira, ¿no te has dado cuenta que el que canta, no, imagínense que no sé qué? Ya para las antenas. ¿Sí? No, mira, el que está predicando, que no, mira, es que yo sé más, porque yo también estudié y que para las antenas. Y estate constantemente en guardia. No, que te invitamos allá, mira, porque allá es... No, si tú... Constantemente en guardia. Es lo que... ¿Por qué? Porque puede parecer bonito, porque entran como encubiertamente. No, no vienen y dicen, oh, yo soy falso, Oribe, así que cuídate, yo soy falso maestro. Si alguien viene y te dice así, ¿qué vas a hacer? Ah, no, pues vete, ¿no? O sea... Pero llegan así. Por eso dice, guardaos constantemente en guardia. Es decir, los receptores de esa carta de Pedro, ellos sabían la verdad, pero él les advierte que el conocimiento por sí solo, el hecho de conocer, no era garantía de una protección suficiente. Tenían que estar ¿cómo? Constantemente en guardia, constantemente alertas, debían ser vigilantes. Fíjense ustedes, ¿se dan cuenta? Porque algunos, hermanos, es fácil que la persona que tiene conocimiento bíblico se vuelva demasiado confiada y olvide esta advertencia. Dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿y cómo va a poder mirar que no? Estando como constantemente en guardia, alertos, ¿no? Por eso, fíjense qué sabiduría, ¿verdad? De parte de Dios en el apóstol Pedro. ¿Por qué? Acá vemos que los verdaderos creyentes podrían ser desviados junto con el error de esos malos. Esa es una traducción literal lo que estoy haciendo de lo que acabamos de leer. Por esa razón, él está advirtiendo, de tal manera que nadie, ¿por qué viene la advertencia? Porque siempre se da, porque nosotros no conocemos el corazón de todas las gentes que vienen. Y cuando detectamos, porque estamos vigilantes, al igual que cuando yo estaba allí en la policía militar, retírese. Eso tenemos que hacer nosotros. Porque la luz no puede estar con las tinieblas. Porque la verdad no puede mezclarse con el error. Porque la falsedad no puede mezclarse, hermanos, con la verdad. Los apóstatas viven en error, en tanto que los verdaderos creyentes viven en la verdad. La palabra traducida inicuos, que también leímos, que le dije que es fuerte, quiere decir aquellos que están sin ley. Es decir, no se someten a la ley de Dios. O sea, ellos tienen su propia ley, por eso dice inicuos. Y la descripción que el apóstol Pedro hace de los apóstatas en el capítulo 2, lo que está revelando es el alcance de esa anarquía propia en la que ellos están viviendo, en la que ellos están envueltos. Que dicen someterse a la Biblia, pero son inicuos. No están sometidos a la ley.
Incluso en el versículo 10 y 11, ya no lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar. Hablan mal de las autoridades, de los que están en autoridad, y procuran imponer su propia ley. Porque creen que ellos, o es lo que profesan, están bien. Prometen libertad a sus convertidos. Versículo 19, usted lo puede leer, del capítulo 2. Prometen libertad. No, mira, ven conmigo, aquí vas. En una oportunidad, yo les he contado ya esta experiencia hace unos años ya, creo que 4, tal vez 5 años. En una oportunidad, había una misión, no recuerdo exactamente cómo fue que nos conocimos, y resulta que los que estaban ahí ¿cómo se dice? En el liderazgo de esta misión, que se reunían como 14, 15 personas, estaba una mujer. Y fue allá a la iglesia, asistió un domingo. Y al final del servicio se quedó y me dijo, pastor, me gustó todo, cómo hacen todo acá. Lo único que no me gustó, fíjense, ahí viene el pero, ¿no? Lo único que no me gustó es que acá no le dan libertad al espíritu. Entonces yo le pregunté qué cosa significaba libertad de espíritu. No, pues es que hay que darle libertad como la Biblia dice, ¿no? Que pues que se puedan mover, que puedan danzar, que puedan todo el mundo hablar en lenguas, que todo el mundo profetice, ¿no? Que se sienta el espíritu. Bueno, le dije, pues podemos ir a la Biblia, ¿no? Para ver qué cosa significa libertad. No, dijo, es que yo aprendí así. Es que tiene que haber esa libertad. Y dije, hay libertad y también hay libertad del espíritu. Para que el espíritu obre en los corazones, obre en las vidas, transforme los pensamientos y transforme los corazones de piedra en un corazón de carne sensible. ¿Quién lo hace eso? La palabra de Dios. ¿Le damos libertad a la palabra o no? ¿Y quién es el que utiliza la palabra para hacer ese cambio? El Espíritu Santo. Sino que una mala interpretación. Me dijeron, es que se querían unir con nosotros, querían venir los 14, 15, y yo hubiera dicho, no, pues sí, no, vamos a dar libertad al espíritu y vengan nomás. ¿Usted se imagina? ¿Se dan cuenta? Pero muchos hacen eso, devalúan el evangelio de la palabra solamente porque quieren más gente. No, mis amados. Estos prometen libertad a sus convertidos, pero luego se van a convertir en libertinaje. Ya sabemos eso. Los verdaderos creyentes, ojo, no pueden caer de su salvación, no pueden perder su salvación, pero sí pueden caer de su propia firmeza. Porque es lo que dice acá, y les explico esto porque no vaya a ser que mira, dice acá que te puedes perder. No, no dice que te puedes perder. Dice, si están ahí en capítulo 3, versículo 17, te lo voy a volver a leer, dice. Ese que leímos ya hace un ratito, ¿no? 3, 17 y 18. Pero vamos al 17, dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No dice de vuestra salvación. ¿Alguno lo entiende como salvación? No. Es caer de la firmeza. ¿Qué significa? Pues tú estás firme, ¿verdad? Estás firme en el Señor y te dejas engatusar por uno de estos. Vas a caerte de la firmeza, no vas a perder la salvación. Es posible que te arrastren y te lleven por allá y estás allí en su secta, en su congregación y aún no perder tu salvación. Y un día regresarás como el hijo pródigo y dirás, me equivoqué y perdón. Ustedes recuerdan, algunos de repente recordarán el testimonio del pastor Sergio Dueñas, ¿no? Que lo prometieron, dijeron, no, mira, ven con nosotros, tú vas a ser pastor y esto, y agarró y se fue, ¿sí recuerdan? Y después regresó, como dicen, con el rabo entre las patas, pero regresó y aguantó. ¿Se acuerdan cuántos años estuvo sentado? 20 años, exactamente, 20 años sentado por haberse ido. Y no
Él no dijo, no, pues ya, porque mira, ya pasó un año y mira, ya pasaron un mes. No, no. Estuvo ahí aprendiendo, pero también aprendiendo a sujetarse a la palabra. Pero fíjense ahora, fíjense lo que Dios hizo. O sea, alguien que se va y que después regresa, no, no, ya no vengas, no, no, puedes venir. Pero nosotros, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo? Vigilantes. Que venga. Si quiere someterse a la palabra, bienvenido. Y que Dios obre en tu vida, que Dios te restaure, porque nosotros no podemos hacer gran cosa, pero Él puede hacer con el poder de su palabra. Es lo que dice su palabra. Así que mis amados, ¿verdad? Nosotros podemos caer de la firmeza, sí, no perder la salvación, pero sí de la firmeza. ¿Se dan cuenta que son cosas diferentes y que a veces, muchas veces, algunos lo tergiversan? Recuerden que la estabilidad del creyente viene de su fe en la palabra de Dios, viene de ese conocimiento que tiene de esta palabra y viene de esa capacidad de usar esa palabra en su vida práctica, en su vida diaria.